Sí, sí se ve, Rodrigo. Está bien, perfecto. Genial, 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 gracias. Bueno, ¿qué pasó? Estaba revisando un poquito y yo en verdad, iniciando la exposición vamos a hablar de, como mencioné, exantémicos, de algunas enfermedades exantémicas que son frecuentes en lo que sería en pediatría. Ya conocen sarampión, rubiola, varicela, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en verdad he tenido un poquito de dificultad, no sé si soy el único, he tenido un poquito de dificultad de poder diferenciar una de otras. Es decir, yo puedo conocer una característica propia de una, pero digamos que estoy en un examen y no me dan características claves. Y necesito sacarlo no por su apariencia exantémica, sino sobre sus pródromos, es decir, su clínica previa o a veces de otros datos importantes. Entonces me puse a revisar un poquito tanto los Villamemos, que los recomiendo mucho si han tenido acceso a ellos. Y también he estado revisando algunas guías, he estado revisando algunas páginas y creé un pequeño algoritmo que me gustaría compartirle con ustedes. Primero, uno de los signos principales y más importantes, y me he dado cuenta cuando he estado banqueando un poquito de estas enfermedades exantémicas, es el aspecto de la fiebre. No sé si ustedes lo han agrupado las enfermedades exantémicas según su fiebre. Hay algunas que presentan una fiebre leve y otras que presentan una fiebre elevada. ¿Alguno por casualidad sabe cuáles son los que presentan enfermedades exantémicas que presentan fiebre leve? ¿Casualidad alguno? Puede participar sin inconveniente. Les voy ayudando uno, ¿les parece? La rubiola. Un ejemplo de la rubiola. ¿Alguno más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No sean tímidos, chicos. Si no, si se equivocan, yo les digo cuál es la otra. ¿O a qué tipo, a qué grupo pertenece? ¿Alguno? ¿Alguno? Alba, ¿qué tal? Bueno, a ver, una pregunta. ¿El sarampión presenta presenta una fiebre leve o elevada? El sarampión, ¿alguno sabe por casualidad? Sarampión. Bueno. Entonces, voy esperando participación mientras voy avanzando también. Ya. Aquí en las leves vamos a encontrar lo que sería la rubiola y en la enfermedad eritema infeccioso. Aquí se presentan los que son las fiebres leves. Y me he dado cuenta que cuando siempre están en las claves, está revisando justamente un banquito que tenía de QX. Cuando está revisando las claves, siempre te ponen de los dos grupos. Siempre te pone el fiebre. Tú con este dato te puedes descartarte dos de las cinco claves que te van a venir. Y esto es importante, creo, a memorizar o aprenderlo. Así que les recomiendo muchísimo. Fiebre leve, rubiola y eritema infeccioso. Fiebre elevado, tenemos al sarampión. Tenemos al, ¿qué más? Varicela y eritema. ¿Eritema cómo es? Eritema súbito. ¿Listo, chicos? Pero me di cuenta de que al clasificarlos según estos tipos de temperatura, también debería agregar unos datos importantes a mencionar. Por ejemplo, aquí en las que se presentan temperatura disminuida, también intenté clasificarlos según su adenopatía. Según su adenopatía, porque la rubiola y el eritema infeccioso, aparte de su diferencia que se presenta en el exantema, también tienen una alteración, ya que sería en la adenopatía. La que presenta adenopatía es la rubiola. Esta sí presenta adenopatía. Pero la que no presenta adenopatía es la eritema infeccioso. Es un datito que sería relevante utilizarlo, pero obviamente de aquí lo puedes sacar netamente de su tipo de exantema. En cambio, de los exantémicos que tengan temperatura elevada, es decir, mayor a 39, realmente son las que comparten todas estas. Tendríamos primero que determinar cuáles son pruriginosas y cuáles no son pruriginosas. Esto también tiene mucha importancia, porque aquí de todas las que tienen fiebre elevada, solamente hay una que es pruriginosa, varicela. El resto, sarampión y eritema súbito, si no estoy bien, sarampión también tiene, ¿no estoy equivocando? ¿Alguien me puede corroborar? Sarampión tiene eritema, es plurítico, tiene prurito. Si no estoy mal, creo que no tiene. Aquí el prurito es en la varicela. Varicela tiene, disculpen, tiene prurito. En cambio, el resto, como la sarampión y el exantema súbito, no presentan. Pero hay algo que es muy característico entre el sarampión y el exantema súbito. Es una clínica frecuente en el sarampión.
es el aspecto de la afectación de las conjuntivitis. Le da conjuntivitis en la sarampión. Entonces, si presenta conjuntivitis, estamos hablando de sarampión. Disculpen mi letra, es difícil hacerlo así. Y si no lo tiene, es el súbito. Listo, quería compartir este pequeño algoritmo para poder hablar respecto a estos temas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tema vamos a hablar? Yo mencioné que íbamos a hablar de sarampión, vamos a hablar de eczema túbito y de varicela. Consideré que sería más apropiado hablar de todos los que son de fiebre, que tengan fiebre, que presenten temperatura elevada. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a iniciar con sarampión. Lo mejor con varicela, que mencionamos ¿cómo se llama? Nuestro algoritmo, que sería el que presenta prurigo, y el resto vamos a presentar a prurigo. ¿Listo? A ver, vamos a poner un pequeño cuadro, ¿les parece? Tenemos aquí varicela. Ya tenemos el sarampión. Voy a pedirles su participación, chicos, para que podamos recordar. Si no saben, no hay problema. ¿Listo? Primero comenzamos con lo que sería la etiología. ¿Listo? La varicela. ¿Cuál es el agente causante de la varicela? No estoy mal, no ha venido preguntas. Pero igual es bueno saberlo, ¿no? Disculpen. Varicela zoster. Genial. Herpes. El herpes 3, que sería en este caso. ¿Listo? Genial. Aquí otro punto también que tenemos que hablar, aparte de la etiología, sería el aspecto de la fisiopato. ¿Listo? La fisiopato tendríamos que mencionar bastante sobre el tiempo de incubación. El tiempo de incubación ha venido en preguntas. Ha venido en preguntas, unas hasta 2 veces, una vez me acuerdo, he visto en el banco. Aquí el tiempo de incubación de la varicela es de 2 semanas. Mencionar también que es dato a mencionar ahí. ¿Listo, chicos? ¿Qué más le podemos agregar? Podríamos hablar también sobre la vía de transmisión. La vía de transmisión. La vía de transmisión de varicela es, como hemos visto ahí, la mayoría son respiratorios. Pero también este tiene aspecto de contacto. Y también tiene uno más. ¿Alguno sabe? ¿Por casualidad? A ver, uno. Existe uno, es transplacentario también. Ya que existe varicela también en neonatología, que es bueno mencionar, una varicela neonatal. ¿Listo? Entonces, esta varicela es muy, muy contagiosa. Y vamos a hablar ahorita de su clínica también. La clínica. La varicela, como ve su mismo nombre, yo siempre recuerdo la clínica de la varicela de la forma, primero, prodrómica. Primero, por lo que habíamos mencionado, uno que es una fiebre elevada, una temperatura elevada. ¿Listo? Esto de la temperatura elevada es muy, muy característico. Pero también se encuentra un paciente malestar general. Se le ve enfermo, tenía una fase de enferma. También menciona mucho lo que es la cefalea, que es importante mencionar. ¿Listo? Pero preferiblemente recuerden la temperatura elevada y la malestar general en sus pródromos. El exantema, estos son los pródromos. El exantema. En el exantema, ¿qué tendríamos? Una varicela. Yo siempre recuerdo la varicela por el inicio que tiene de vari. Aquí se presenta una exantema que tiene una presentación variada, presenta polimorfismo, tiene una secuencia de lesiones cutáneas que comienza primero con mácula, pasa a pápula, pasa a vesícula, pasa a pústula, pasa a costra. ¿Listo? Siempre recuerden el inicial y el final, de preferencia. La mácula como forma y las costras, porque esta tiene también una importancia con el contagio. De que cuando están en costras, que estás en la última fase y el paciente ya no es infeccioso. Ese es otro punto a mencionar. Cuando un paciente se deja de ser infeccioso ya cuando presenta las costras. Eso también es importante. Mayormente, ¿cuánto dura este tipo de exantemas? Duran hasta 6 días. También se pueden acordar. Son 5 presentaciones y el sexto ya no hay nada ya. Ya no hay nada ya. ¿Listo? Eso es un punto a mencionar. También algo que le había encontrado en mi búsqueda y algo que me pareció muy interesante es que en los pacientes vacunados por varicela, contra la varicela, las presentaciones máximo llegan a ser maculopapulares. No llegan a avanzar a más.
estos pacientes en los cuales no han sido vacunados. Y esto tiene una importancia para mí muy buena. ¿Listo? Genial. Todo correcto, todo bien, todo genial. Ya. Entonces, otro punto también aparte del tiempo, también es el tiempo de infección. Es el tiempo de infección que tiene esta enfermedad. El tiempo de infección de esta enfermedad tiende a ser, si no estoy mal, 5 días o 3 días antes, no, un día, disculpen, 2 días antes de contagio y 5 días después del inicio de los, disculpen, 2 días antes de la presentación del exantema y 5 días después de la presentación también. ¿Listos? 2 días antes y 5 después. Ahí lo ponen como una semana. ¿Listo, chicos? Acá. Entonces ahí tenemos el aspecto de la clínica, tenemos los pródromos, tenemos ese punto. Ahora, diagnóstico. Como se han dado cuenta, en todos los exantemáticos y han leído, la mayoría, bueno, casi todos son clínicos, netamente clínicos, y van a depender sus exámenes diagnósticos del tipo de presentación que tengan. Ejemplo, hay algunos que van a requerir inmunoglobulina, inmunina G, M, y otros que van a pedirte hasta PCR. Pero esto solamente es en casos inmunocomprometidos, en casos con complicaciones, en casos en otros casos. Pero solamente tiene que ser el diagnóstico clínico. Aquí en varicela tendremos que se pide un examen también, que es importante también porque se pide en el herpes simple. ¿Cuál es el examen que se utiliza en un paciente que tiene agente como herpes? ¿Alguno sabe? Recordando un poco de herpes simple. Es un examen de frotis. ¿Alguno? ¿Alguno? Aquí del frotis también. No se pide frecuentemente en varicela porque como mencioné es clínico, pero también es el frotis o el test de TINSAC. Recuerden por el tanque. T-A-N-K. Tanque. Varicela. El herpes se recuerden siempre con el tanque. ¿Listo? Ese es uno de los puntos. También lo que será el PCR, los ELISA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otro punto también que se tienen que acordar y es también de alta importancia, y he visto que venían preguntas, es el aspecto de las complicaciones. Las complicaciones en un paciente con varicela, recuerden que es la sobreinfección, es la más frecuente. El paciente presenta aquí prurito. El paciente de la varicela también presenta pruritos. No, disculpen, no presenta prurito aquí. En este caso de la varicela presenta el paciente ya a sobreinfectarse y presenta a ser... disculpen que estoy hablando, me estoy equivocando. La varicela presenta prurito. Al presentar la varicela prurito, tiende a rascarse. Y al rascarse, presenta sobreinfectarse. Y al sobreinfectarse, ¿cuál es lo primero que tiende a presentar? El impétigo. Que es frecuente en un paciente con varicela. ¿Listo? También hay otro que ha venido en pregunta referente al varicela. ¿Cuál es otra de sus complicaciones? El síndrome de Rey. Cuando se presenta esta situación, se presenta cuando el paciente se está recuperando de la infección viral y se le ha tratado con aspirinas en el caso de la varicela. En esta situación, el paciente comienza a presentar una inflamación de hígado y cerebro que se presenta frecuentemente en los niños, que es el síndrome de Rey. Este es importante mencionar también. Oh, disculpen, acá está. Importante mencionar. ¿Listo? ¿Alguna duda al final de varicela menciona? ¿Listo? Luego, por último, es el tratamiento. El tratamiento, como han podido ver, como ese aspecto de virus, usualmente en estos casos tienden a ser asintomáticos. Varicela, al tener el prurito, tienden a hasta realizarse baños de avena. Baños de avena. También otro punto sería el mencionar la utilización de antivirales. Se recomiendan el aciclovir en pacientes con varicela también. En niños mayores de 10, cuando presenten ya el varicela, no estén vacunados, etc. Aquí también es importante hablar de un poco del pronóstico. El pronóstico es bueno, pero en casos de inmunodeprimidos, en adultos, bueno, en inmunodeprimidos tienden a hacerse complicados y empeora su pronóstico. ¿Alguna duda con varicela, chicos? ¿Cómo recordar varicela? ¿Y qué cosas recordar de varicela? Yo, como mencioné, recordar lo me acuerdo para el aspecto de la presentación, o el tema variado que presenta, el exantema variado que presenta. También recordar la E de herpes que va a presentar el paciente con la etiología.
También podemos acordarnos del frotis de Tay-Sachs, especialmente de la sobreinfección, del impétigo y el síndrome de Reye. Esto es lo que estoy resaltando son cosas que han venido preguntando. También el aspecto de temperatura y malestar general que nos va a ayudar a diferenciarlo después de otros tipos de exantemas. Entonces, principal, ¿te acuerdas del herpes? ¿Te acuerdas de temperatura elevada? ¿Te acuerdas del malestar general? ¿Te acuerdas del eritema que va a encontrarse polimórfico o cielo de estrella? He escuchado también por ahí. También aspectos del prurito, porque cuando te acuerdas del prurito, que va a presentar el paciente, también te acuerdas de la sobreinfección, y te acuerdas de la sobreinfección, te acuerdas también de la sobreinfección y también te acuerdas del impétigo. ¿Listo? Ahí lo relacionas todo completamente. Listo, pasemos siguiente. Sarampión. ¿Alguna duda con varicela? ¿Alguna? ¿No chill? Bien. Entonces pasamos a sarampión. Sarampión. Sarampión, ¿cuál es el agente etiológico del sarampión? Es un nombre, es virus del sarampión también. Virus del sarampión tiene el mismo nombre todavía, así que no es tan difícil. La etiología no creo que venga en este caso. Pero en fisiopatología podemos decir que el tiempo de incubación en estos tipos de pacientes, en este tipo de agente, es también de 2 semanas. ¿Listo? Vemos la vía de transmisión. La vía de transmisión en esta situación también es de respiratorio y de contacto. Es casi muy parecida a la varicela si se dan cuenta. Y el tiempo en el cual se da ese contagio son 5 días antes y 5 días después. ¿Listo? Ahora pasamos a la clínica. Como mencionamos, en el sarampión presentamos temperatura elevada. Aquí hemos dicho el prurito, temperatura elevada. Aquí no presenta prurito, no presenta el prurito. ¿Listo? Eso es algo que lo va a diferenciar en este tipo de paciente con el otro. El sarampión también, como mencioné también en el anterior, tiene presentación también y complicación y afecta al ojo, que es aspecto de la conjuntiva. Presenta la conjuntivitis, que es característico en este caso de las conjuntivas. Y el patoneumónico que tienen que recordar también es el Koplik. Las manchas de Koplik, manchas grisáceas, bueno, son manchas grisáceas, color blanquecinas en la mucosa bucal. Es algo importante que tenemos que mencionar. Entonces, recordarnos, temperatura elevada, no prurito, conjuntivitis y el Koplik. Son 4 cositas a recordar de los pródromos. ¿Listo? Bueno, el no prurito es más parte del exantema. Pero bueno, el tipo de exantema que va a presentarse va a ser un tipo maculopapular, que siempre es frecuente en estos tipos. Va a ser rojo púrpura, que comienza en orejas y baja. ¿Listo? Es decir, cabeza hasta los pies. Va bajando. ¿Listo? Esto es algo importante a mencionar. Un punto también que podríamos mencionar, no he preguntado, pero es un datito interesante, es cuál es el pródromo que tiende a ser más frecuente del último que se va. La tos. Es el más persistente. Es el más persistente. Es un datito que creo que te ayudaría un poco a diferenciar estas situaciones. Luego, el diagnóstico. El diagnóstico, como mencioné, vamos a encontrarlo por hemoglobina M, hemoglobina G, PCR, hasta he visto en caso de biopsias que también se le realizan a pacientes. Biopsias, hemoglobina G, PCR. Aquí, como mencioné, el diagnóstico es netamente clínico, pero puede llegarse a hacer hasta biopsias de ganglios en unas situaciones de complicaciones, etc. Complicaciones, ya, ahí estamos, las complicaciones. Aquí vienen 2 complicaciones que creo que son de alta importancia. Aquí primero, si se dan cuenta, el sarampión presenta no solamente complicaciones eritemasosas, sino también tiene complicaciones en mucosas, tanto en boca, en ojo y también afecta a oído. Por eso va a dar otitis media aguda. Acuérdense, sarampión afecta también a mucosas, aparte de lo que sería piel, encontramos a mucosas, encontramos complicaciones en boca. Bueno, no tengo en nariz, podemos decir, bueno, boca nada más, boca, ojos y oído. Recordar la complicación en oído, otitis media aguda.
Este es el más frecuente, la otitis media aguda. Pero el que viene a preguntarse, ya han venido anteriormente, es la panencefalitis. Panencefalitis. La panencefalitis esclerosante subaguda de Danson, pero que solamente panencefalitis, es necesario recordar el nombre, es la complicación que han venido en preguntas. Esta es la inflamación generalizada y desmineralizante del cerebro. ¿Listo? Estos son dos complicaciones importantes a recordar. Luego, ¿qué podríamos mencionar? Ah, claro, comenzaríamos con el tratamiento. Como sabemos, el tratamiento tiende a ser sintomático. Pero también hay un punto que es importante mencionar. No han venido preguntas, pero es importante saber. La utilización de la vitamina A. ¿Por qué damos en el sarampión la vitamina A? Se indica vitamina A frecuentemente en pacientes que tengan complicación, nutrición, en pacientes desnutridos, ya que la vitamina A que se da de manera bioral disminuye la mortalidad y la morbilidad en pacientes con sarampión. Por eso también se le tiene que dar a los niños nutridos vitamina A en sarampión. Esto es importante saber y conocer. ¿Listo? Entonces, me olvidé mencionar que en varicela también tenemos que ordenarnos el ciclo bien. Si es que queremos agregar un dato. Pero bueno, sigamos. Sarampión. Sarampión para mí lo recuerdo como la varicela, pero a la inversa. Este es casi los mismos para mí. Pero solamente que tiene unas diferencias. Primero, el virus que es obvio, que es el sarampión. Segundo, el aspecto de que aquí no presenta prurito. También aspecto de la afectación de mucosas, conjuntivitis, manchas de Koplik y otitis media aguda. También hay que mencionar la fiebre elevada, mencionamos la tos que es muy muy persistente, mencionamos también el aspecto de orejas hacia abajo y también podemos mencionar, claro, la panencefalitis, que es la complicación más preguntada en este tipo de pacientes. El conocimiento a la vitamina lo recuerdas también. Me olvidé mencionar que el aspecto de varicela también se debe, bueno, en varicela tendríamos que considerar en este punto también del paciente. Pero sí, bueno, aquí me olvidaba mencionar que en la varicela, cuál es la presentación y cómo se presenta. Aquí comienza desde el cuero cabelludo. Comienza desde el cuero cabelludo hacia abajo. Espere. Del cuero cabelludo, la cabeza hasta los troncos. Pero una cosa, es respetuoso la varicela. Respeta palmas y plantas. Si no estoy mal en un banco, y no esto. Y no de un exantema que respetaba palmas y plantas. Así que esto es importante también saberlo. Listo. ¿Y cuánto tiempo vamos? Ya, listo. Y por último tendríamos el exantema súbito. ¿Listo? A ver. Acá está. Listo. El exantema súbito. Teníamos acá varicela, sarampión y exantema súbito. ¿Cómo poder memorizar sarampión? Bueno, pueden recordarlo primero porque ya está dentro del grupo de la fiebre, que tienes que tenerlo memorizado. Lo recuerdas como afectaciones de afectación de mucosas en boca, en ojo y en oído. Recuerdas de afectación en cerebro también, que con el panencefalitis. Y te acuerdas de el aspecto de orejas para atrás. Yo recuerdo el sarampión. Bueno, yo lo recuerdo más el sarampión también con una neumotecnia 1, 2, 3, 4, pero es un poquito personal, así que no sé si les ayudaría mucho ese punto también. Pero bueno, eso es lo que les podría mencionar. La vitamina A. Listo, sigamos. El exantema súbito. Exantema súbito. ¿Alguno sabe cuál es el otro nombre del exantema súbito? Porque he venido, me acuerdo, mi exámenes de universidad me vino el otro nombre del exantema súbito. ¿Alguno? Bueno. El aspecto del exantema súbito recordamos como la rociola. Genial. El rociola. Esta me ha venido anteriormente en un examen de la universidad, me venía rociola. Y es importante saberlo y recordarlo también. Yo me acuerdo siempre, no sé por qué lo me asemejo el exantema, la rociola como el Santa Rosa, no sé. Locuras mías tal vez. Pero bueno, entonces aquí también tenemos un agente que lo causa, que sería el herpes también.
pero no sería el 3 sino el 6. Multiplicamos 2, 3 por 2, 6. Listo. También el 7, pero más frecuente es el 6. ¿Listo? Aquí la fisiopatología, el tiempo de infección, bueno, el tiempo de incubación es de 2 semanas también. Bueno, son de una semana a 2 semanas. También tiene una vía de transmisión por medio de saliva el paciente. Y tiempo bueno, el tiempo de incubación, disculpe, eran de 2 semanas. El tiempo de infección, no lo encontré, no me acuerdo y no lo encontré, chicos. Pero aquí tenía esta información. Listo, aspecto de la clínica, que es lo más relevante y más importante. Ah, me olvidaba mencionar también. Varicela 2 semanas si viene en mi examen, también tienen que recordar. Clínica el exantema súbito. Como ven el nombre dice súbito. Así como sube, también sube la temperatura. Por eso sabemos que está dentro del grupo de las enfermedades exantémicas con fiebre. ¿Listo? ¿Qué otro pródromo es importante saber? Es que también esta también cesa. O sea, si rápido sube, también cesa bruscamente. Por eso es súbito también. Y las adenopatías. Las adenopatías. Las adenopatías cervicales, postauriculares, occipitales. La idea es que sepas que es adenopatías también. Las adenopatías de la nada aparecen la fiebre y comienza a hincharte el cuello. Así, hacerlo el cuello y la parte de atrás occipital. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a acordar como pródromos. Y el exantema que encontraríamos serían erupciones maculopapulares también. Máculos populares que tampoco pican, no pican, como mencionaron, no son pruriginosas, no pruriginosas. Y también tienen un color característico, un color rosa, por eso son roseola, rosa. Aquí la rosa violácea, que esta era rosa. Estas rosa son al revés que el sarampión. Si el sarampión comenzaba de arriba hacia abajo, también la varicela de arriba hacia abajo, este comienza del centro para arriba, comienza del tronco para arriba, la cabeza. Deja entender, va hacia cara y a los miembros, tronco hacia el centro. Por dicho, podemos decir que varicela es desde cabeza hacia el centro y exantema súbito es desde el centro hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, cabeza y extremidades. ¿Listo? Ese es un punto a mencionar. Diagnóstico, como ya conocen, es un diagnóstico clínico. No tiene, bueno, no tendría sentido mencionarlo bastante, el diagnóstico clínico de aspecto de inmunoglobulinas y PCR. ¿Listo? También otro punto que podríamos mencionar serían las complicaciones. Aquí, importante, ¿qué tipo de convulsión se presenta en los niños frecuentemente? No tipo exactamente, tiene un nombre especial que se asocia. Convulsiones febriles. Convulsiones febriles, las convulsiones que se presentan en los exantemas súbitos también se presentan en convulsiones febriles. Recuerda que también las convulsiones son súbitas, así que se presentan en un momento a otro, sí. Tienen relación, ¿no? Súbito es la palabra clave para todo el exantema súbito. ¿Listo? También presenta hasta hepatitis y otros, pero la preferencia es saber es la convulsión febril. Es la más importante en mi punto de vista. Y como sabemos que hay fiebre, manejamos al paciente con paracetamol. En pocas palabras, manejo sintomático del paciente. La idea es poder mejorar al paciente y listo. Como es súbito, se recupera el paciente de manera rápida. Y otro punto que quería mencionar también es que el paciente parece sano. Aquí en la varicela, el paciente se nota enfermo, tiene malestar general, se le ve enfermo, mal. Aquí en el sarampión también se le ve enfermo, ojos lloró, conjuntivitis, cóplica, la tos a cada rato, pero el paciente súbito, como tan rápido le viene, tan rápido se le va, se le ve sano. Ese es un punto también a recordar. Entonces, exantema súbito, RP6, rociola especialmente, súbito y rociola son las palabras claves. RP6, recuerdas la temperatura elevada que ya hemos mencionado anteriormente, recuerdas las adenopatías que no presenta el sarampión, recuerdas lo que es no pruriginosa, recuerdas apariencia rosa y recuerdas que es del centro hacia arriba, tronco. Recuerdas también la convulsión febril por ser súbita
y paracetamol por manejo sintomático que se le hace al paciente. El resto es conocido. Listo. ¿Alguna duda? ¿Algún, algún dilema, chicos? Ahora, vamos a intentar hacerlo unas preguntas, a ver. Unas preguntitas, recordando nuevamente el algoritmo. Ya, tienes un paciente que llega, paciente pediátrico. Exantemas, presenta exantema, pero no te has puesto a ver el tipo de exantema presenta. Entonces, primero, ¿qué evalúas? Temperatura, ¿Qué sería lo primero que evalúas? Disculpa, temperatura. la temperatura. Ya, determinas si tiene una fiebre leve o si es una, bueno, es una fiebre leve o es una fiebre, ¿cómo se llama? Elevada. Hemos hablado completamente lo que sería, hemos hablado completamente lo que serían las fiebres elevadas, los exantemas con fiebres elevadas. Vamos a hablar netamente de estos, porque ya saben que las leves estaban dos grupos, la rubeo, rubiola y el otro que era el eritema infeccioso. He ido un montón, ¿verdad? He visto en bancos. Yo como 4 o 5 preguntas en este tipo. Aunque vinieron solamente 8 o 9 preguntas tipo caso que encontré. Listo. El siguiente, las elevadas. Ya, ¿qué haces después de haber preguntado si presenta temperatura? ¿Qué le preguntas? Porque ahí son tres. Dentro de las temperaturas elevadas solamente hay tres exantemas elevados. Bueno, sin contar la escarlatina. Si, si el exantema apareció de antemano con la fiebre, o primero apareció la fiebre y luego el exantema. Ah, buena. Preguntaría si es que primero apareció fiebre o luego exantema, o vino exantema con fiebre. Claro, si vinieron los dos a la par, y luego, o si primero apareció la fiebre y luego el exantema. Ya. Si te dice el paciente de que presentó exantema y fiebre a la vez, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué pregunta más harías? Evalúo al paciente si tiene lesiones, como lo que tú mencionaste. Si hay vesículas, tengo mi diferencial. Exantema maculopapular, tengo mi diferencial. Exantema polimórfico, tengo mi diferencial. Claro, claro, en ese punto. Yo lo mencionaba con respecto al algoritmo. En ese punto tendríamos que determinar si es que la fiebre fue antes, durante. Si no estoy mal, el súbito fue el que se hace la fiebre mientras se da el exantema. ¿Me descartas eso, Brian? Primero aparece la fiebre y luego el exantema. En el Ese súbito. es el exantema. Sí, exantema súbito. ¿Y cuál es el que presentan dos al mismo tiempo? Dos al mismo tiempo, si tiene vesículas, tienes tus diferenciales, como lo que mencionaste, o varicela, o enfermedad de mano, pie, boca. Ah, ya, varicela pivoca, entonces. Ok, eso no lo sabía francamente, pero bueno, gracias por el dato más bien. Bueno, yo lo que haría en ese caso, aparte después de temperatura, sería el aspecto del prurito. Porque había uno que era de temperatura elevada, pero no daba prurito. Ahí se acordaban que era el aspecto de la varicela. Disculpe, la varicela era la que sí tenía prurito, me estoy equivocando. Temperatura elevada y presentaba prurito era varicela. Después tenías que no presentaban varicela. Y luego tenías que ver compromiso de mucosas. Bueno, compromiso en lugares de sus mucosas o con la conjuntivitis, otitis media aguda, etcétera. Y ahí tenías dos, que era el sarampión, sí presentaba, el otro que era el eritema súbito, el exantema súbito, que no presenta, ¿cómo se llama? Estas complicaciones de mucosas. Claro, pues, el sarampión en varicela, ¿cuál mencioné que era uno de los principales a tomar en cuenta? Varicela. ¿Qué característica clínica era o qué características tenía esta enfermedad? Respecto del polimorfismo que presentaba el paciente. Aquí La ya te das secuencia de, la secuencia de mácula hasta costra. clara, mácula, pápula, vesícula, y pasando hasta costra. Listo. Luego también, este es uno de los puntos a características importantes. También el varicela también tenía una complicación importante que viene en preguntas. ¿Cuál era? ¿Recuerda? Me acuerdo de varicela, varialo, rey. Me acuerdo del rey. Complicación de rey, que es variado, vari.
Bar y Rey, o pone Rey, el Rey Bar, no sé. Ahí le pones su mnemotecnia. El súbito. El súbito era como ni bien se va, ni bien viene. Entonces, el tema también era la fiebre era súbita, se relacionaba con convulsiones, se relacionaba con, eh, bueno, con convulsiones especialmente era. Herpes también, herpes tipo 6 también. ¿Qué más? El sarampión. El sarampión en esta situación teníamos a un paciente en la cual el exantema también ocupaba mucosas. Teníamos boca, oblique, teníamos ojo, conjuntivitis, teníamos oído, otitis media aguda. ¿De acuerdo? Todo eso eran sus características. Y también extra, Tupan, Tupan encefalitis. Que era también muy preguntada en este tipo de pacientes. Ah, y otro punto más, manejo del tratamiento, su vitamina A. ¿Listo? Bueno, creo que eso sería todo respecto a mi punto de mi aporte. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo? ¿Algo que quieran complementar? Bueno, chicos, eso sería todo lo que respecta a un pequeño resumen de lo que es bueno, una parte de los exantemas. Listo. Eso sería todo. Gracias, Rodrigo.